Hola, bienvenidos a la receta de la vida. Este es el tercer capítulo. Soy Daniel Insunza y agradezco muchísimo por estarme escuchando, por estarnos oyendo. Esta vez vamos a hablar del perfil que no miente. Cómo definir un buen perfil, lo que realmente necesitas. ¿Cuántas veces has publicado un anuncio que dice: se busca personal con experiencia, buena actitud y disponibilidad, y te llegan un montón de currículums que no encajan con lo que estás buscando? O al revés, ¿cuántas veces has ido a una entrevista que mencionan: se busca empleado con experiencia, buena disponibilidad, actitud, trabajar bajo presión? Y definitivamente es muy escueto, no se define muy bien qué es lo que quiere el empleador. Hoy en la receta de la vida te enseñamos a hacer perfiles que encajen con lo que tú estás buscando o a revisar esos empleos que encajen con lo que tú quieres en ese empleo. Según la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, en Jalisco el 45% de las rotaciones de personal en el sector restaurantero se deben a una mala definición del perfil o experiencias desalineadas. Esto quiere decir que el 60% de los jóvenes que buscan el primer empleo en el sector mencionan que los anuncios son vagos y no les permiten saber si cumplen o no con las expectativas deseadas. A veces nosotros como empleadores buscamos personas con disponibilidad, con experiencia, con ganas de trabajar, pero ¿a qué te refieres con esas ganas de trabajar? Porque como bien lo dicen, es muy escueto el estar diciendo personal dispuesto a cumplir un rol. ¿Pero un rol de qué? Como les comento, en este programa estamos hablando mucho acerca del primer empleo. Y sí, definitivamente, empleadores, a veces estos chicos están perdidos, todavía están con el nerviosismo de decir: ¿cumpliré con las expectativas deseadas? ¿En realidad ese es el trabajo que quiero? Y si nosotros no sabemos plasmar qué es lo que buscamos en una persona, pues definitivamente todavía vamos a hacer que estos chicos se sientan más perdidos. En Guadalajara, los puestos con mayor desajuste son los de cocina, meseros y personal de caja. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Llega gente que de repente quiere cambiar de ámbito, quiere iniciar en este ámbito restaurantero, pero llegan sin saber nada y les damos mensajes como esos: que buena disponibilidad. ¿A qué te refieres con buena disponibilidad? ¿A qué te refieres con decir que cumplan con un horario? Definitivamente debemos de ser más específicos en cada uno de nuestros anuncios. ¿Por qué fallan los perfiles actuales?, te preguntarás. Son muy genéricas las frases como buena presencia o trabajar bajo presión. No dicen nada en concreto. Mezclan requisitos obligatorios con deseables. No mencionan condiciones reales, horarios, tareas, especificaciones, beneficios. Ese tipo de cosas debemos de explicarlas bien, porque volvemos a lo mismo. Hay muchos chicos que es su primer empleo y todavía no saben a qué se refieren con ese tipo de definiciones. No mencionan ni las condicionales reales. Por ejemplo, dicen muchos, la diferencia en habilidades necesarias con la experiencia previa. ¿Experiencia en cuanto a qué? Porque volvemos a lo mismo. Hay chicos que de repente dicen experiencia. Pues no tengo ninguna experiencia, sin saber que el haber ayudado a mamá a lavar los platos, que el haber limpiado una mesa, que el haber puesto una mesa a la hora de la comida, ya ese tipo de cosas, ese tipo de roles ya es experiencia. Nada más necesitamos pulirla más. La fórmula para un perfil objetivo adaptado al sector puede ser: todo perfil debe tener 4 bloques claros. El bloque número 1 del que queremos hablar es la identificación del puesto, nombre exacto, área, a quien reporta. O sea, ahora sí que nombre exacto, mesero. Área, salón, restaurante o en general. Sí debemos de explicar los generales. En general, ¿qué decimos? Pues todo lo que abarca el restaurante, que viene siendo área de baños,
cocina, salón y restaurante. ¿Por qué? Porque hay muchos empleadores que de repente hacen previas antes de iniciar el servicio al cliente, antes de iniciar salón. Hay muchos otros que contratan a sus meseros y dicen mesero solamente, o sea, solamente te quiero que llegues, te pongas tu mandil y atiendas. Ese tipo de cosas ya se deben de definir, porque si vas a emplear a las personas como para realizar previas también, y mencionando a quien reporta, eso es importantísimo, porque de repente hay muchas personas que comienzan a mandar, comienzan a dar indicaciones o comienzan a decir no se hace así, no se lleva a cabo de esa manera. Pero pues definitivamente si el chico está confundido de no sabe quién es su jefe directo, ahí de repente llega a ser hasta un motivo de decir no es el lugar donde yo deseo estar, no es donde yo quiero alcanzar pues el objetivo deseado, que es tener mi primer empleo. Digamos que la otra fórmula para llegar al sector restaurantero es tareas concretas. Por ejemplo, es atender clientes, si no, recibir comensales, explicar la carta, tomar pedidos, grabarlos en el sistema POS, gestionar cobros y limpiar zona asignada. Ese tipo de cosas, cuando nosotros ya ponemos específicamente cada cosa de la que queremos que el chico comience a realizar, ya vamos dando un enfoque más claro, qué es lo que necesitamos, porque esos chicos que de repente dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer limpieza, yo no quiero comenzar con tener que lavar algo. Ese tipo de cosas sí es necesario, porque créanme que hay personas que de repente son delicadas de la piel y muchos de los detergentes o insumos de limpieza que manejamos en los restaurantes pues son más agresivos, son más corrosivos, y de ese tipo de cosas generan pequeñas laceraciones o alergias a estas personas, y pues sí es necesario que ambas partes lo expliquen desde la entrevista. Hay personas que también no saben que son alérgicos a este tipo de corrosivos, bueno, no corrosivos, agentes limpiadores, y pues definitivamente lo van descubriendo conforme a la marcha. Pero si hay una disponibilidad de escuchar, de decir lo que está sucediendo conforme al día, por eso es importante saber a quién se le reporta cada una de estas cosas. El tercer factor o la tercera fórmula es requisitos divididos en, por ejemplo, indispensables. Indispensable lo vamos a llamar lo que sí se debe de tener. Ejemplo, saber leer y escribir, disponibilidad para trabajar los fines de semana o turnos nocturnos. Todo ese tipo de cosas debemos de saber qué es lo que sí es necesario, y no voy a permitir que no traiga, digamos, esa experiencia o esa disponibilidad del empleado, ¿sabes? Y también está lo deseable que es lo que suma pero no es obligatorio. Por ejemplo, conocimiento básico en manejo de alimentos o experiencia en atención al cliente. Eso, ¿por qué, digamos, sería lo deseable? Porque como muchos de estos chicos es su primer empleo, y muchos de estos empleadores o ustedes restauranteros a veces desean mucho ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque, como decimos en el sector, son moldeables. Todavía son de esas personas que no vienen ni con malicia, no vienen ni con una situación en la cual pensemos que están maleados, le llamamos también nosotros, ¿verdad? Y por último, tenemos también las condiciones reales. Condiciones reales, ¿a qué nos referimos? Tenemos que ser específicos en horario, salario aproximado o aproximado. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos un salario base que generalmente manejamos todas las personas,
Y en los restaurantes, como bien lo mencionaba en el capítulo número 1, son acreedores o son beneficiados con propinas que vienen de parte del comensal, o hay otros que vienen con incentivos por las ventas o por las bajas mermas que llegan a tener. Por eso es muy necesario decir un aproximado también. Decimos cuál es tu base y el aproximado a ganar. Que chicos, recordemos que el aproximado a ganar sí es algo que es solamente un margen. Podríamos decir, ¿sabes qué? Más propinas te podrías estar llevando entre 50 a 100 pesos diarios, pero no es necesario que nos vayamos siempre con el máximo. Siempre piensen, digamos, en la mínima, porque cuando estamos pensando en el máximo, nosotros hacemos cuentas y decimos, oye, si voy a trabajar 6 días, ya voy a tener 600 pesos de propina, y ándale que fue una semana típica, como de esas que de repente suele haber cuando hay, para muchos las vacaciones les afectan, depende de la zona. Si es una zona como digamos aquí, tipo Chapultepec o en Ciudad de México, La Condesa, donde la gente en Semana Santa sí sale de vacaciones. ¿Por qué? Porque son corporativos, son oficinas, y ahí sí baja la afluencia de gente en restaurantes, no como en los centros comerciales, que es todo lo contrario. Esperamos lo mejor porque la gente está de vacaciones y visita más este tipo de lugares. Y volvemos a lo mismo, si nosotros hacemos una percepción que digamos, chin, pues si dicen que 100 pesos me llevaría de propinas, pues me andaría llevando 600 pesos extras a mi sueldo, pues voy a salir muy bien rayado. Pero chicos, si fue una semana típica como lo mencionamos y sale solamente con 300, o imagínate que fue 40 pesos cada día, serían 240 pesos y toda esa expectativa se te viene abajo. Dices, oye, de 240 a 600 pesos que yo pretendía ganar, ¿dónde está lo demás? Pero por eso es necesario decir ese aproximado. Las prestaciones, si eres beneficiado con seguro social, si vas a ser beneficiado con tu día de descanso, si vas a ser beneficiado con el tema de la comida, el comedor subsidiado que le llamamos muchos también, y sobre todo la oportunidad de capacitación. ¿Cuánto tiempo tienes para mostrar realmente qué aprendiste, qué sabes y cómo te vas a desempeñar? Porque es necesario que te digan, vas a tener 2 semanas de capacitación, y en esas 2 semanas de capacitación prácticamente tú serías de chocolate, dicen por ahí, ¿no? Serías como que sí nos ayudas, sí estás dentro de la jugada, pero pues no te vamos a hacer acreedor a una responsabilidad todavía porque estás iniciando. ¿Cómo hacemos un perfil malo? Un perfil malo es ser muy escuetos en las formas en que decimos las cosas o ponemos nuestros anuncios. Ahorita el tema es que ya nosotros somos quien editamos nuestros anuncios generalmente, o nuestro personal de recursos humanos. Hay que saber muy bien cómo ellos están trabajando o cómo ellos están transmitiendo el mensaje de lo que deseamos en el restaurante. Y chicos, ustedes vean cómo es un perfil malo también cuando estén leyendo esos anuncios en Facebook, en el periódico, que generalmente ya no se usa mucho los periódicos, pero o los anuncios que están en las áreas de los centros comerciales también, ¿no? Un perfil malo, chicos, sería de esta manera. Se busca mesero, con experiencia, buena actitud y ganas de trabajar, horarios completos, interesados llamar al teléfono. Ese tipo de cosas, por ejemplo, sí, se busca mesero, está especificando qué se busca, ¿sí? Eso de con experiencia, volvemos a lo mismo, experiencia a, que generalmente también usemos el sentido común. Decimos, pues experiencia de qué, ya te lo está diciendo, de lo que hace un mesero. Generalmente sí sabemos a grandes rasgos qué hace un mesero, pero jamás pensamos que ese mesero tiene que tener la experiencia y la habilidad para decidir qué es lo que va primero, qué va después, que tiene que hacer previas, que tiene que estar cambiando los manteles cada vez que un comensal se va, que tiene que estar montando la mesa, ese tipo de cosas. Y si nosotros nos vamos a un perfil objetivo, podríamos poner: se solicita mesero o mesera, ¿sí? De restaurante en zona Providencia, reporta a un jefe de piso. Las tareas son atención a mesas, uso de sistema de pedidos, manejo de cuentas y reposición de insumos. Indispensable, disponibilidad de lunes a domingo, con un día de descanso entre semana,
mayor de 18 años, deseable 6 meses de experiencia en el sector. Ofrecemos sueldo base más propinas y prestaciones de ley, capacitación inicial, enviar solicitud por este medio. Ahí ya está siendo más específico, ya está diciendo a quién se le va a reportar, qué tipo de cosas se van a hacer a grandes rasgos, que también, chicos, una de las cosas que yo batallaba mucho con digamos, ustedes que van iniciando en este sector, generalmente, ¿qué hacen? Llaman o mandan ese WhatsApp que dicen cuál es el sueldo que necesito. Y de repente dices, oye, yo ya puse cuál es el sueldo, lee por favor un poco más mi anuncio. ¿Por qué? Porque nosotros en este sector, la verdad, hay muchas veces que estamos tan ocupados que recibir ese tipo de llamadas o ese tipo de mensajes dices, bueno, no es malo, pero otra cosa, date la oportunidad de venir a la entrevista. Una de las cosas que yo hacía como gerente de operaciones, siempre llamaba al gerente de la unidad, al gerente del restaurante, y que le decía, ven, vamos a hacer una entrevista juntos. ¿Por qué? Porque tiene que haber mucha empatía entre las partes. Por ejemplo, una de las cosas que debemos de tener claro, tenemos que estar llamando a estas personas que van a trabajar en conjunto a, por ejemplo, si va a trabajar en el área de cocina, es necesario decir al jefe de cocina, ven, vamos a hacer una entrevista. Si va a necesitar trabajar en el salón, hablas al gerente o al jefe de piso o al supervisor, y de esa manera vamos a hacer la entrevista juntos, porque recuerden mucho que si ellos empatizan, que si ellos de repente tienen esa buena impresión entre ambos, pues es más fácil, y no es como llegar y decir, este es José y va a trabajar contigo a partir del día de hoy. De repente los chicos se quedan así como que, ¿y en qué momento entrevistaste a José? ¿Y en qué momento me dijiste que tú ibas a traerme a una persona nueva? Ese tipo de cosas se da mucho, y por ese tipo de cosas también hay rotación. En cambio, invitas a la persona que va a trabajar con este cuate o con esta niña, con este chico, y ahí ya hay una relación donde dicen, ya lo conocí en mi entrevista, ya sé a quién dirigirme, ya sé quién me puede dar la pauta de lo que sí se debe, no se debe hacer. Perfecto, ya lo conozco, y ya generas ahí, digamos, hasta una relación en la cual pueden pues comenzar esta actividad laboral ya conociéndose desde el principio, ¿vale? Nos vamos con el siguiente bloque, que es para los jóvenes que buscan empleo. ¿Qué es lo que van a hacer los jóvenes? Porque de repente llegan perdidos a una entrevista. Muchos llegan hasta acompañados de los papás. Una de las cosas que hagan empleadores, siempre, alejen al entrevistado de la familia. ¿Sabes qué? Gusta un vaso de agua, le ofrezco algo, señora, señor. Y, joven, agarras su currículum, su solicitud, y te alejas con él a otra mesa. No importa que sea una mesa de distancia, pero el hecho de que él no esté volteando a que papá espere y conteste, no, definitivamente no. Hay que tener respuestas de ellos, hay que saber qué tan despegados de ese núcleo familiar están. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas con quien vamos a trabajar son con ellos. Chicos, ¿cómo leer estos perfiles para saber si el puesto es para ti? ¿Cómo vamos a checar ahorita en este bloque ese tipo de cosas? ¿Qué preguntar en una entrevista si algo no queda claro? ¿Cómo saber si las condiciones se ajustan a lo que tú estás buscando? Todo ese tipo de cosas vamos a checarlo, porque definitivamente sí hay una cosa que ustedes sí tienen que tener claro. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver si el perfil es para ti, pues principalmente, ¿te gusta la atención al cliente? ¿Te gusta interactuar con los clientes? Es una de las cosas que quizás como primer empleo no lo vas a descubrir, pero sí es bueno también decirle al cliente al dueño del restaurante o al quien te está entrevistando, que digas las siguientes preguntas. Si en alguna de las situaciones no me gustará la actividad que estoy haciendo, ¿hay forma de cambiar a otro rol? Por ejemplo, si yo entro como mesero o si entro como ayudante en barra, siendo el fast food, el tipo 2 de restaurante que mencionábamos en el primer capítulo del podcast. Si entro como ayudante de barra, si entro como cajera, ¿qué posibilidad hay que yo me cambie a otra área? Por ejemplo, hay muchas cajeras, y me ha tocado demasiado, que entran como cajeras y de repente ya se están recibiendo el tema de las propinas y todo, cuando dicen, ¿sabes qué? Mejor me conviene irme de cajera, de mesera. ¿Por qué? Porque definitivamente
se dan cuenta que ahí hay más dinero, que sí, quizás es más la responsabilidad, que andan muy en friega todos los fines de semana, todos los días, pues sí, pero terminan llamándoles más la atención y muchos de ellos desean hacer el cambio de repente. Sí sucede. ¿Cómo saber si las condiciones se ajustan a lo que buscan? ¿A qué nos referimos con condiciones? A los horarios. Mencionábamos también al inicio del capítulo número 1 los horarios para los chicos que están estudiando, que están llevando esa actividad de estudiar y trabajar. Pues sí es muy necesario saber cuál es el rol que van a desempeñar y en qué horario lo van a desempeñar. Ese tipo de cosas sí es necesario revisarlos. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando uno hace ese tipo de preguntas, queda claro hasta para el empleador y no llega a ser de repente como este tipo de personas que dicen: oye, pero es que yo los sábados no puedo venir porque los sábados yo tengo taller y en el taller pues me desocupo a las 3 de la tarde y si yo entro aquí a las 11 de la mañana pues definitivamente no puedo, tengo que descansar. Y ahí es donde dices: oye, pero es que tú no lo mencionaste en la entrevista. Ellos no mencionan, pero empleadores, recuerden, estos chicos vienen en blanco. O hay muchos que no vienen en blanco, pero definitivamente llegan a ser despistados y no mencionan ese tipo de cosas. Sí es necesario saber qué vamos a hacer con estos muchachos. Porque, por ejemplo, tenemos que preguntar hasta cuál es la relación con los padres. Porque, y discúlpenme, pero sí sucede y lo tengo que tocar. Hay momentos en que los chicos están en una familia que pues papá y mamá ya no funcionó su relación y que ocurre pues necesitan saber si esto es así. ¿Por qué? Porque demasiadas veces sucede que dicen: es que el fin de semana ya no puedo venir. ¿Por qué no puedes venir? Porque el fin de semana me voy a casa de mi papá y la casa de mi papá queda, digamos, en El Salto y el trabajo está en la zona de Chapultepec. Para las personas que no están viendo esto, pues estamos hablando más o menos como de 23 kilómetros de distancia, que aquí en Guadalajara en distancia en transporte público podría decirse que va de hora y media casi hasta las 2 horas de camino, con 3 camiones, digamos, para llegar a la zona de Chapultepec. Quizás son menos, pero pues la verdad tampoco sé exactamente. Pero sí tienen que checar ese tipo de cosas, tienen que preguntar ese tipo de cosas, porque sí sucede que muchos de los chicos los fines de semana se van a casa de papá, pero papá vive en otra zona diferente. Y recuerden que la mayoría de las personas que están buscando un empleo, y más siendo su primer empleo, siempre lo buscan alrededor de su zona de confort, alrededor de su área, donde vive mamá, donde vive la abuelita, donde viven los tíos, ese tipo de cosas. Y generalmente, si en fin de semana se tienen que ir a casa de mamá o a casa de papá, que es un poco más lejos, pues ahí también se dificulta la maniobra. ¿Por qué hay que preguntar eso? Porque no hay que esperar a que los chicos nos digan, porque muchas veces por pena, por timidez, no hacen mención o simplemente no lo consideran algo importante. Y ustedes, chicos, si están escuchando esto, sí hay que decirle al empleador este tipo de cosas, porque sí es necesario y sí es de manera prioritaria hacerle saber este tipo de situaciones a su entrevistador, ¿vale? Porque si nosotros somos claros desde el principio, pues también necesitamos y queremos que la gente sea clara con nosotros, ¿va? Es muy importante revisar este perfil, tanto ustedes empleadores como ustedes solicitantes. Chicos, en serio, hagan preguntas, en serio, que les quede claro las cosas. Y si generamos esa confianza de preguntar, de mantener comunicación, definitivamente créanme que vamos a llegar a tener una relación laboral muy buena, muy efectiva. Y ese tipo de empleado, como lo mencionábamos al principio, pues si lo vas moldeando, si lo vas haciendo a la manera que quieres que trabaje en tu negocio, definitivamente vas a tener un colaborador buenísimo, que ahora lo único que vas a tener que hacer es cuidar que no te lo roben. Quiero compartirles una vivencia personal. Cuando yo llegué tarde en una ocasión en uno de los restaurantes donde trabajaba como empleado general, esa vez llegué 3 minutos tarde y me acuerdo que el dueño del restaurante me dijo: te regresas. Y yo, sorprendido, le dije: ¿pero por qué? Me dice: te regresas, llegaste tarde. Le dije: pero son 3 minutos. Me dijo: sí, pero yo te pago todos los domingos a las 7 de la noche. Puntual. Sí, pero a mí se me hace que estás siendo exagerado.
Porque hay personas que llegan 10 minutos, hasta 15 después que yo, y hoy me estás regresando por 3, ¿es en serio? Y él me dijo, sí, pero esas personas son unas piedras. Tú también lo eres. Pero si hoy te regresas por estos 3 minutos, poco a poco te voy a convertir en un diamante. Yo todavía indignado, sin entender el mensaje, le dije, no se me hace justo. Porque esas personas lo hacen muy seguido. Me dijo, sí, por eso siguen siendo unas piedras. Me dijo, regrésate o pásate. Tuya es la decisión. Pero si hoy te regresas, vas a entender el valor de la puntualidad. De hoy en adelante, Daniel, deberías de entrar 10 minutos antes. Tu hora de entrada para ti debería de ser a las 8:50 y no a las 9. Y de esa manera, si llegas 8:53, no quedas mal con la empresa. Si llegas 8:59, no quedas mal con el restaurante. Si llegas a las 9, estás llegando justo y no hay ningún problema. Nadie te va a regresar, nadie te va a decir nada. Pero tú, para ti, tú entras a las 8:50. Y si tú llegas 8:51, estás llegando tarde para ti. Y créeme que no hay nada peor que fallarse a sí mismo. Cuando a mí me dijo eso, definitivamente entendí. Sí, es verdad. La puntualidad debe de ser propia. La puntualidad nos ayuda a cada uno de nosotros a llevar las cosas de manera ordenada. Si tú sales con puntualidad de tu casa, no manejas rápido. No vas corriendo o echando la culpa al del transporte público por ir lento, por irse parando en cada esquina, en cada semáforo. Cuando tú sales con puntualidad, sales hasta relajado. Créanme que después de ahí entendí el valor de la puntualidad. No siempre se puede, pero cada vez que lo llevas a la práctica, llegas bien y de buenas a tu destino. La verdad, lo que esta persona me enseñó, lo valoro y lo llevo siempre conmigo. Estoy muy agradecido por este gran mensaje que él me dio en su momento. Y yo siempre lo he dicho, gran parte de lo que hoy es Daniel Insunza es gracias a lo que esta persona me enseñó. Él sabe quién es, la verdad, lo admiro mucho porque hoy ha logrado muchas cosas y definitivamente logró en mí lo que ni yo mismo pensaba que se podía hacer. Gracias por eso. Y pues ya vamos a dar final a este tercer capítulo de la receta de la vida. Tiene el mensaje como todos los capítulos anteriores. Si la vida fuera una receta, ¿cuál sería el ingrediente para seguirla viviendo? El ingrediente para el día de hoy, quizás ya muchos lo saben, después de esta reflexión que acabamos de platicar. El ingrediente es puntualidad. Porque si tú eres puntual con lo que haces, estás hablando que en tu persona hay integridad. Porque lo que dices, lo estás llevando a cabo con tus acciones. Si tú dices nos vemos a las 9, estás llegando a tiempo. Y recuerda que integridad no solamente es decir lo que vas a hacer, sino hacerlo y llevarlo a la práctica. Por eso hoy, si actuamos todos con puntualidad, vamos a cambiar hasta nuestra manera de vivir, sin estrés, sin preocupación, sin la angustia o el temor de qué van a pensar o qué van a decir las personas con las cuales estamos siendo impuntuales. Por lo tanto, chicos, chicas, todas esas personas que me ven, agradezco por esto. Y si tú estás buscando empleados en la zona de Guadalajara o la zona metropolitana de Guadalajara, no dudes en mandarme un mensaje, en escribirme y decirme yo necesito meseros, yo necesito cocineros, necesito susheros. Si son específicos en lo que ustedes necesitan, como lo acabamos de ver en este capítulo, pues todavía podemos mandar ese anuncio. La página de Facebook nos sirve mucho para mantener ahí, los mantendríamos un mes completo o hasta que ustedes me digan, ¿sabes qué, Daniel? Ya tengo a la persona correcta, ya tengo a la persona indicada. ¿Verdad? Este tipo de cosas deseo hacerlo con todos ustedes. Igual, personas que están buscando empleo, díganme, tengo muchos conocidos en el sector restaurantero, podemos hacer algunas llamadas, depende de la zona donde vivan, sean específicos también qué tipo de horario quieren. Hay que saber qué es lo que deseamos y qué necesitamos en realidad. Seguimos en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo vamos a llamarlo el costo de los restaurantes.
El costo de los restaurantes, esto es quizás más interesante para las personas que van armando su restaurante o los que ya lo tienen, porque de repente tenemos esos gastos que no vemos o que no incluimos en nuestro costo de platillo, y por ese tipo de cosas no estamos teniendo la ganancia que deseamos o la utilidad que esperamos. Esto es todo. Muchas gracias por el favor de su atención. Seguimos viéndonos y esperen el siguiente capítulo. Muchas gracias y bendiciones. Hasta luego.